El sector de la construcción e inmobiliario ante la crisis que enfrentamos, dice un comunicado. Según el reporte del Banco Central de Ecuador, en el segundo trimestre de este año, la economía del país se redujo en 2.2% y el sector de la construcción ha sido el más afectado, con la reducción de hasta el 17%. Y hablan de la activación de los créditos hipotecarios del BIES. Históricamente el BIES participaba con el 70% del total de la cartera con créditos hipotecarios en el Ecuador. En el año anterior se redujo en un 30% y debido a la nula gestión del BIES para fomentar estos créditos, este año se ha colocado el 6.19%. Para hablar en cristiano, ¿y qué es lo que nos quieren decir? A continuación estamos con Gandhi Burbano, director ejecutivo de Constructores Positivos. Hay una caída en las ventas inmobiliarias del Ecuador. Bienvenido, Gandhi. Primero, ¿qué es Constructores Positivos? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio que me han brindado y muchas gracias a todos quienes nos miran y nos escuchan también. Constructores Positivos es el clúster de la construcción del Ecuador. Nosotros somos una iniciativa empresarial que lo que busca es defender la industria de la construcción. La industria de la construcción entendida en todo su encadenamiento productivo. Dentro del clúster estamos empresas que se dedican a la industrialización, a la proveeduría de materiales de construcción, a la fabricación, a la comercialización. Está inmersa una cadena gigante de logística. También están los constructores tanto de obra pública como los constructores de vivienda o de inversión privada, y además pues todos los servicios anexos al sector. Estamos hablando de cuánto más o menos, cuánta gente se mueve alrededor de este Nosotros tenemos negocio. una base de constructores positivos de 1,600. Ajá. Constructores positivos entre empresas y personas naturales que se dedican a la actividad. O sea, el único asunto es que nosotros somos realmente el mercado que está en el día a día trabajando, ¿sí? Entonces, básicamente esto inició como una iniciativa ciudadana, ahora ya estamos constituidos y estamos regentados por la normativa correspondiente, ¿no? Como clúster, como una iniciativa clúster. Nosotros somos un poquito más apegados hacia potenciar la industria de la construcción y todo lo que conlleva, pues, efectivamente, pues, el desarrollo de. Ahora sí vamos con las preocupaciones. Bueno, efectivamente, como usted bien lo señala en el comunicado, nosotros estamos poniendo una alerta. Hemos tenido, entrando un poco en antecedentes, tenemos varios puntos, ¿no? La situación del país efectivamente se ha reducido, el tamaño de la economía cada vez es más complejo. Este 17% que se ve de reducción en el sector de la construcción obedece a mucha inactividad y muchas acciones y también de situaciones que se han venido provocando en el país. Hablando del BIES específicamente, el BIES entró en operación por ahí por el año 2011, finales del 2010, 2011, y ya tiene bastante tiempo en el mercado, marcó un antes y un después, cuando empezó a entregar sus primeros créditos hipotecarios, llegando a posicionarse como el mayor prestador de crédito hipotecario del país, con un 70%, como bien se lo señala. A lo largo de eso, más o menos fue en el año 2013, 2012, 2013, ¿ya? A lo largo del tiempo, esa proporción se ha ido reduciendo. Ha tenido años buenos, mejores años, como el año 2014, en donde se logró una colocación muy importante de más de $1,200 millones. Wow. El 2015 igual, casi $1,150 millones, y así. Pero de ahí ha venido sufriendo algún decaimiento. También hay situaciones que han afectado, pues, evidentemente al país y han afectado al crédito en general. Pero lógicamente, la caída es tremenda, ¿no? Imagínense, de pasar de tener el 70% y la banca privada el 30%, ahora se ha revertido. Y la banca privada y cooperativas colocan ese 70% y el BIES hasta el corte del 2023 representa ese 30%. Entonces, es una preocupación que tenemos enorme. Porque a ver, pero ¿qué significa eso para la ciudadanía? Menos crédito, menos vivienda, menos actividad económica, menos empleo. Es que claro, o sea, yo no me voy a endeudar. ¿Cómo me voy a endeudar si no tengo, por ejemplo, empleo? Por supuesto. Entonces hay que fomentar el empleo. La cadena de la construcción o el sector de la construcción es el mayor generador de empleo. Entonces hay que motivarlo. Hay que de alguna manera incentivar para que este empleo se genere a través de diferentes mecanismos. Nosotros tuvimos una reunión con el señor presidente de la República hace 4 meses aproximadamente, en donde se comprometió, donde señaló que su segundo semestre de gestión iba a enfocarse en la generación de empleo. O sea, usted
Ustedes ya presentaron estas preocupaciones. Nosotros hemos presentado las preocupaciones, evidentemente sin estas cifras, porque nos reunimos justamente cuando terminaba el segundo trimestre. Ya. Lo que nos preocupa es cómo va a terminar este cuarto trimestre, porque ahora con la crisis energética sumándose a la situación, tenemos que tener ciertas medidas anticíclicas que permitan de alguna manera contener esta situación. No podemos sentarnos de brazos cruzados y decir, bueno, si me vienen a pedir crédito, doy, si no me vienen a pedir crédito, no doy, cuando hay miles de personas que necesitan vivienda y que no conocen que podrían acceder a un crédito del BIES con ciertas facilidades. El crédito del BIES es un crédito bueno, es un crédito potente, que podría Pero llegar. también demasiado caro. Y yo No. le digo, o sea, yo le digo, por ejemplo, yo soy uno de los afectados, y le digo afectado. Sí. Yo saqué con 40,000 y termino pagando 90,000. Bueno, ese es un ejercicio financiero en 25 años plazo. En 15. Bueno, o sea, pero solo fíjese, o sea, pero nunca le dicen cuál va a ser la proyección. Yo le digo claro, lo que estoy pasando como ciudadano común y corriente y que por fin estoy terminando. Ojo. Pero el crédito hipotecario es un dinamizador de la economía. Ajá, si no sin hubiera nadie. crédito hipotecario, sería muy difícil Así acceder es. a comprarse una vivienda. Aquí el punto focal es comprar la vivienda a través de un crédito que genera ahorro y lógicamente las familias tienen patrimonio. Eso es lo que buscamos. Otro de los errores de visión estratégica que tiene el BIES es que le mete mucha candela al crédito quirografario. No decimos que no se entregue, que el crédito quirografario es un crédito. ¿Qué significa eso? A ver. El quirografario se destina al consumo. O sea, a la compra diaria. A la compra diaria. Así es. Hay muchas necesidades, lógicamente, emergentes que tienen los afiliados, que es loable, pues, lógicamente, que saque su crédito quirografario, como es su derecho, para comprar medicinas, para alguna emergencia, ¿no? Pero si usted saca un crédito quirografario para pagar la tarjeta de crédito, para comprarse el celular de última generación o para comprarse algún asunto suntuario, un viaje, etcétera, lo que está haciendo es sobreendeudarse. Entonces, cuando usted quiere sacar un crédito hipotecario para comprar su casa, que es el patrimonio de la herencia para su familia, seguramente ese crédito no le van a otorgar, le van a otorgar un monto que no le va a alcanzar para pagar, porque ya está sobreendeudado por el crédito quirografario. La relación entre el crédito quirografario del BIES y el hipotecario del BIES es de 9-1. Increíble. De 9-1. En lo que va del año, van colocando 3.200 millones de crédito quirografario. ¡Wow! Y 370 millones, si la memoria no me es infiel, de crédito hipotecario. Es decir, es una relación muy, muy complicada. Ahí nosotros hemos pedido a la administración anterior, en este caso, porque el gerente general acaba de salir para ocupar otra posición, y tratamos de llegar a él, inclusive con un compromiso con el presidente de la República, pero lamentablemente no logramos una sola cosa, una sola propuesta. Hemos hecho un montón de propuestas. El BIES sí tiene un crédito bastante asequible, un crédito con tasa de interés del 5,99 a 25 años, ¿sí? Pero tiene ciertas condiciones que hay que mejorarlas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el monto al que accede es hasta $90,000. Tiene que atarlo a la lógica de la vivienda de interés social y de interés prioritario, que llega un poquito más allá, que va atado al salario básico unificado. Ese es un ejemplo. Ajá. Eso le vuelve más competitivo y facilita el acceso a las personas a acceder a su crédito hipotecario. El BIES capta recursos a largo plazo, por lo tanto debe colocarlos a largo plazo. Eso no pasa solamente en el Ecuador, eso pasa en todo el mundo. Todas las organizaciones que administran fondos de pensiones para eso son, ¿no es cierto? Ahora, pero Gandhi, a mí me preocupa algo, y me preocupa que en medio de esta crisis, por ejemplo, se pueda generar una burbuja inmobiliaria, tal cual como sucedió en España, tal cual como sucedió en los Estados Unidos, porque la gente ya no tiene, o sea, no tiene para pagar, ni siquiera el crédito que en este momento está atravesando. Sí hay situaciones complicadas, pero ya en la actualidad es muy difícil que llegue una burbuja inmobiliaria porque ya las cosas se han venido controlando. Todas las instituciones financieras tienen mecanismos de riesgo muy, muy avanzados. Por eso la morosidad no es tan elevada y está todavía, a pesar de la crisis, dentro de ciertos parámetros. No, pero sí ha complicado la calificación, no le digo que no. Pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y lo recuerdo muy bien, en un informe que se lo envió el anterior año, ya dice que, por ejemplo, las cooperativas... Solo el segmento de las cooperativas. Así es, que ya están sobrepasando el límite y que tengan mucho cuidado. Pero habla en términos generales. Ajá, habla en términos generales. En términos de crédito hipotecario. Así es. Su segunda fuente de pago para los bancos es el bien por último. Es la segunda fuente de pago. O sea, claro. Gracias. Entonces, en lo que justamente hay que hacer es tratar de controlar justamente la emisión de recursos al consumo. Ahí está el problema.
¿no es cierto? Porque usted saca $1,000, Así es. saca $1,000 y se atrasó y dice, $1,000, ya, como sea, ya despuesito pago. Pero si usted saca un crédito por 40, por $50,000 y es la casa en donde viven sus hijos, créase que deja de comer por pagar. Y qué peor decirlo de esta manera, pero ante la crisis hay que recordar eso también. El crédito hipotecario es noble por eso, es un crédito a largo plazo y lo que hace es garantizar el bienestar de las familias, ¿no? Entonces, lo que hemos visto nosotros con mucha preocupación es que el BIES sigue reduciendo su colocación. Tienen la mayor base de clientes a quienes se les debería proponer acceder a un crédito hipotecario, que es un ahorro, ¿no? Sin embargo, yo le digo, ¿usted le ha llegado alguna vez algún mensaje que le diga, mira, Nada, usted tiene aprobado un crédito hipotecario? Pero sí le ha de haber llegado varios mensajes pague. del crédito quirografario, Sí, sí, ¿no es cierto? Sí le y ha de haber pague. llegado y pague, ¿no Ajá. es cierto? Antes de que se venza, ya le piden que Así pague. es, Pero eso le descuentan de su sueldo. O sea, así son es. actividades que no generan mayor valor. Lo importante aquí es generar estratégicamente valor al país, o sea, generar acciones de actividades e inyectar recursos para mejorar la economía. Y eso se lo hace a través de la construcción. En este momento, mire, el sector de la construcción, yo le diría que el 70-80% de la empleabilidad del sector de la construcción son personas de escasos recursos, ¿no? Y de capacidades limitadas, si cabe. No tienen muchas personas de preparación universitaria, muchos no tienen ni siquiera bachillerato, ¿no? Entonces, ahí está una base Y importantísima que de la dinamiza, población pues. y que dinamiza Así la es. economía. Y que dinamiza. Porque usted en una construcción, usted ve al lado la señora que vende la comida, los motes, se ve al taxi, le ve a La la tienda, tienda, se activa toda la cadena logística para transportar el material de construcción, se activa toda la industria que genera los materiales de construcción, los maestros que generan la construcción. Entonces es algo sumamente virtuoso. Y lo importante aquí es que el BIES, al ser de propiedad del IES, a su vez, al generar empleo, le está generando mayor afiliación al IES. Entonces es un círculo virtuoso. Esa mayor afiliación al IES le genera más recursos todavía, más estabilidad todavía. Eso es lo que nosotros pero buscamos, es lo mire, que nosotros proponemos. pero mire también la grave irresponsabilidad, y le digo muy sinceramente, cometida por quienes estuvieran en el poder, y hablo de Guillermo Lazo. O sea, fíjese que en este momento nos damos cuenta del grave error cometido a través de romper un nexo constitucional y que este señor no termine. O sea, porque viene un nuevo presidente que usted sabe, como cualquier directivo, hasta sentarse, hasta querer salir adelante, es sumamente duro. Es durísimo. Y esto no trae la muerte cruzada. O Así sea, es. Gandhi, estas son las irresponsabilidades que también el Ecuador debe asumir y ver y mirar y decir, por Dios, o sea, si no dejamos que termine un periodo, luego no pidamos que en un año vengan los milagros, Gandhi. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Uno de los peores problemas que tiene el Ecuador en su generalidad, a nivel de presidencia, de instituciones de mediano nivel, e inclusive el famoso BIES, ahorita que estamos hablando Así del es. BIES, es la inestabilidad. ¿No? El BIES ha tenido más de 20 o 30 gerentes de su creación, o sea, en 10 años, un poquito más, 12 años, ha tenido prácticamente 2 gerentes por año. Entonces, Increíble. ¿quién puede entender, hasta entender la lógica de un banco tan complejo? El banco más grande del Ecuador administra 25,000 millones de dólares. O sea, es una monstruosidad entender la complejidad de administrar algo así y querer generar planes para llegar a que ese impacto se vea reflejado en resultados positivos en términos económicos y sociales, ¿ya? Ahora, lo que sí han hecho, para lo que sí han sido ágiles en el BIES, es en tomar dos decisiones que nosotros las vemos totalmente fuera de lugar. Hace más de 10 años, el BIES tenía una estructura muy complicada y se demoraba en otorgar un crédito hipotecario 6 meses, Así 8 es. meses, así. Ujú. Tomaron ciertas decisiones y ha habido ciertos ajustes a pesar de esta inestabilidad. Y con el sector de la construcción siempre tratando de ser proactivo, se logró establecer un canal con el sector inmobiliario en donde le permitían al constructor tener su abogado de confianza y obviamente ejercer todo el proceso de articulación legal de las garantías con las notarías que brindan el mejor servicio, ¿no? Que hay muchas que dan un excelente servicio, Ujú. ¿ya? Resulta que ahora pretenden eliminar eso. O sea, el A BIES ver, dice, ¿cómo ahora es? yo voy a asignar a un abogado que, por ejemplo, para Quito han asignado
estudios jurídicos para que el promotor, el constructor seleccione, o sea, ya no puede trabajar con el estudio con el que ha venido trabajando, con quien tiene la confianza, con quien está totalmente supervisado por el mismo BIES, o sea, no tiene mayor sentido en este momento. Y aparte de eso, están haciendo un convenio con el Colegio de Notarios de Pichincha para que asimismo se seleccione o asignen las notarías que están registradas en el marco de este convenio. Entonces, mire, esas cosas son regresiones que no tienen sentido, son innecesarias. No estamos para experimentar en este momento. El país necesita producir, necesita sentarse a trabajar. Esto es una pérdida de tiempo para todos. Si nosotros tuvimos una reunión ayer con los señores notarios, entendemos su posición. Ellos dicen que el BIES les buscó para hacer este convenio, pero no le vemos el sentido si algo está funcionando adecuadamente. Los tiempos, desde cuando yo le comento hasta la presente fecha, se han reducido y estamos hablando de tiempos de 30 y 45 días, 60 días. Otra vez. Ya bajaron, o sea, de 6 meses bajaron nuevamente los tiempos, entonces no hay necesidad. O sea, otra vez quieren regresar. Y ahora quieren regresar con este tipo de acciones. Inventos. Son inventos, en definitiva. Mire, el mismo BIES hace muchos años atrás, no trabajaba o sea, daba libertad, digamos, para que el usuario, que al final es el que paga, seleccione la notaría con la que debe trabajar. Luego incorporaron un sorteo de notarías. Ese es el problema. Está bien una autoridad y lo que hace es tratar de inventarse el agua tibia. Inventaron que deberían someterse a sorteo de notarías. Pasaron un periodo de tiempo medio largo implementado el sorteo de notarías, en donde el pobre usuario, si es que vivía en el sur y le tocaba sortear la notaría Pedro Vicente Maldonado, tenía que movilizarse hasta Pedro Vicente Maldonado a firmar. Y no le estoy mintiendo. Era así de crítica la situación. Entonces, asimismo, el mismo BIES, cuando vino otra administración mejor, dijo, no puede ser, no está bien. Y hace una consulta a la Procuraduría General del Estado. Y la Procuraduría General del Estado le dice, no, el BIES no se somete. Por su giro de negocio, estas son operaciones privadas, entre vendedor y comprador a través de una compraventa, en donde la hipoteca pasa a ser un accesorio, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, el procurador ya dijo que no va el sorteo de notarías, ¿ya? Ahora, vuelven a implementar un mecanismo que efectivamente no es un sorteo per se de notarías, pero el momento que me están asignando, me están obligando a asistir con X, Y o Z notario, pues básicamente el efecto es el mismo o hasta peor. Entonces, todavía no se entiende bien el alcance de eso. Nos decían que querían poner lugares intermedios para firmar las escrituras, que ellos van a definir, que en el norte, que en el sur, que es un plan piloto en Pichincha y que luego lo van a hacer a nivel nacional. No puede ser. O sea, inconsulto totalmente. A nosotros ni siquiera nos han preguntado. Lo mínimo que debieron haber hecho, considerando que más del 60% de los créditos hipotecarios que da el BIES son originados por el sector inmobiliario porque es para vivienda nueva. Gandhi, y finalizo esta entrevista. Me quedó una preocupación porque hay una denuncia que ya para este mes, quienes tenemos un crédito hipotecario, vamos a pagar o vamos a tener que buscar una aseguradora y que esta aseguradora nos va a poner un alza, que va a haber un alza. Le explico. A ver, ¿cómo es esto? Le explico, sí, y eso es otro de los temas que no entendemos. O sea, hay momentos y momentos para generar acciones. Mire, nosotros aplaudimos muchísimo que el BIES haya ya por fin definido 2 aseguradoras más, porque anteriormente tenía una sola aseguradora que ya era la única que daba el servicio del seguro. Gran negocio. Ya, por supuesto. Ahora ya pusieron 2 más, que nos pareció muy bien, excelente. Pero ya cuando vamos a ver ya las pólizas, efectivamente, aumenta el 46%, de 0,49% a 0,72% sobre el monto del crédito total. A ver, ¿cómo es eso? Mire, usted, el seguro de desgravamen tiene una prima que se paga sobre el monto que usted adeuda, ¿sí? Entonces, básicamente, ese valor le incrementa un 46%. Es decir, en su cuota que usted tiene ahorita de su crédito, va a tener una alza en la cuota. ¿De cuánto? Va a depender del monto del crédito. Hay que calcular del monto del crédito, el porcentaje que le digo ahora de 0,72 y esa va a ser la alza. Pero para que tenga usted una idea, aproximadamente será en un crédito de $70,000, más o menos, se pagaba una prima de $500, $600 al año, ¿no? Ahora va a pagar casi 1,000. ¡Wow! El doble. Casi el doble, 46%. ¡Qué estupidez! Ya, eso va a pagar. Nosotros creemos que todas estas medidas tienen que haber sido consultadas también, o al menos informadas adecuadamente a la ciudadanía. No puede ser que se tomen decisiones así, sin avisar, ¿no?
sin avisar. Ahora, eso también ralentiza y complica el acceso al crédito, porque créame, aunque le aseguro, o sea, necesitamos que el BIES tenga ahora, que ha cambiado de gerente, un profesional que esté totalmente capacitado y que entienda cuáles son las realidades. Nosotros que estamos en el día a día entendemos las realidades de la gente, que no les llega a alcanzar para lograr su crédito hipotecario porque se compró la licuadora, porque se compró la grabadora, porque se compró el celular. Entonces, son realidades. No estamos nosotros inventándonos. El BIES tiene varios segmentos con los que podría operar tranquilamente, lógicamente, y está en su pleno derecho. Pero lógicamente lo que nosotros buscamos es que se juzgue o se aplique todas estas medidas a favor de la mayoría. Claro. ¿No es cierto? Como tiene que ser el BIES desde la Seguridad Social. Tenemos un problema similar con el programa de financiamiento, en cambio, BIS y BIP, el 525.5, que lo promueve el MIDUBI. Algo similar, que es otro mecanismo de financiamiento maravilloso, porque es 5% de entrada, 5% de interés a 25 años plazo, a través de un fondo que se logró de multilaterales. Este proyecto funciona desde el 2015, pero en el 2019 se lo replanteó y se consiguió 480 más o menos millones de dólares del BID, de la CAF y así. Y eso se lo ha venido colocando durante todo el tiempo. Hoy por hoy, ese fondo ya tiene 100 millones, es decir, durará un año más. ¿Ya? Aquí hay dos problemas. Número uno, el MIDUBI está teniendo un impasse con la banca privada, ¿no? Que es la que lleva este proyecto, ¿no? Este proyecto tiene una tasa del 5% que es subsidiada. La parte que le corresponde al Estado tiene un subsidio y la parte que le corresponde colocar a la banca, esa no tiene subsidio. Pero si usted mezcla los dos, lógicamente el valor del 5% le permite al programa sostenerse en el tiempo, ¿ya? Ahora los bancos argumentan que han subido las tasas pasivas y que por lo tanto no les está siendo rentable adecuadamente, ¿ya? Aquí el tema, más allá de las posiciones que podamos tener o de los criterios que podamos tener, es resolver el problema. Claro. Pero ya el MIDUBI está desde junio con esta alerta que le ha dado los bancos y hasta ahora no han tomado una decisión. Y eso nos preocupa enormemente porque, por un lado, obviamente ese incremento o ese ajuste en la tasa va a afectar a toda la cartera, claro, ¿ya? Y en segundo lugar, para las nuevas operaciones se necesitan más recursos. Independientemente de cómo quede la tasa o cómo quede configurado el programa, se necesita fondeo. Y ese fondeo también está ahorita en peligro porque no sabemos cuáles son las gestiones que está haciendo el gobierno nacional a través del MIDUBI y de finanzas que al final de cuentas también apoyan en ese sentido para que se refondee este programa. Es necesarísimo que tomemos con seriedad las cosas. Ese programa reemplaza, la cuota de ese programa reemplaza la cuota de arrendamiento. Entonces, cuando usted me dirá, es que yo no quiero endeudarme porque no me alcanza o lo que sea, yo le puedo decir, oiga, si usted igual no tiene casa, pero está pagando un arriendo, ¿por qué mejor no se compra una casa? Claro. Porque la cuota es bastante parecida. Gandhi, finalizo, por favor, en una palabra. Dios. Todo. Infierno. Esta crisis que estamos viviendo. Gobierno. Necesito una nueva visión. Asamblea Nacional. Me abstengo. Daniel Noboa. Trató. Rafael Correa. Pasó. Luisa González. No sé. Jan Topic. Veamos qué propone. Leonidas Issa. No tiene oportunidad. Elecciones. Inestabilidad. Sector inmobiliario. Necesita potenciarse. En una sola palabra, ¿cómo se define usted? Luchador. Último libro leído. Estoy leyendo Harry Potter. ¿Qué parte de Harry Potter? ¿Por qué? Fénix. Porque a mi hijo le gusta y estamos leyendo juntos. Perfecto. ¿Cómo se define usted? En una palabra. Un apasionado. Y constructores positivos. En una palabra. El clúster de la construcción. Gracias a Gandhi Burbano, director ejecutivo de Constructores Positivos. Ahí está